A partir de este momento, estamos contigo, contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Andrés Velázquez. Muy buenas tardes a todos los oyentes de su RCR 750, la radio que se ve. Nos puede sintonizar por rcr750.com a través de YouTube y por @rcr750. Le damos la bienvenida y las buenas tardes y nuestro abrazo fraternal, como siempre, a todos esos fieles oyentes que nos siguen miércoles a miércoles en este su programa Contigo, correspondiente a hoy miércoles 16, Contigo, Andrés Velázquez. De antemano, nuestro agradecimiento a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Gulix Arcaya en la gerencia de producción, a nuestro buen amigo César Umbría en la producción del programa y al hombre que mantiene todo bajo control, el de los controles, nuestro amigo José Gregorio González. El programa de hoy es un programa que califico de especial. Nuestro invitado para conversar sobre los temas nacionales el día de hoy es el ingeniero Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de la República de Venezuela. De una buena vez y sin pérdida de tiempo, para dar posibilidades a intercambiar con el presidente Juan Guaidó lo que el pueblo quiere escuchar, bueno, vamos a dar la bienvenida entonces al presidente Juan Guaidó para su saludo inicial a la audiencia e inmediatamente, sin pérdida de tiempo, entonces pasaremos a conversar sobre temas que estoy absolutamente seguro son de interés para toda la población en general, porque aquí trataremos de intercambiar con el presidente Guaidó las preguntas que a menudo la gente se hace en la calle. Presidente Guaidó, gracias por atender la invitación. Bienvenido a su programa Contigo y su saludo para la audiencia a través de RCR 750. Andrés, saludos, gracias por la invitación a conversar contigo en este espacio importantísimo para los venezolanos, un ejemplo de resistencia democrática. Además, Radia Caracas Radio, en medio de la adversidad, reinventándose, llevando el mensaje, generando espacios, como lo ha hecho Radio Caracas Radio en este momento, y por supuesto tu liderazgo en pro de la causa democrática, lo cual agradezco este espacio para poder conversar precisamente junto con la audiencia del Acuerdo de Salvación Nacional. Presidente, creo que no lo vemos en pantalla, para que active la cámara, por favor, y entonces podemos verlo completamente. Ciertamente, Sí. La radio que se ve. Exactamente, la radio que se ve. Bueno, sin pérdida de tiempo, usted ha hecho una propuesta, presidente, a todo el país y por supuesto a toda la comunidad internacional, porque esta propuesta del Acuerdo Integral de Salvación Nacional no solamente interesa a los venezolanos en primer lugar, que somos los que sufrimos esta situación grave que está viviendo el país, pero también interesa, por supuesto, a toda la comunidad internacional que nos brinda su solidaridad, que está pendiente de la suerte política, democrática y de libertades en el país. ¿Ha hecho usted entonces esta propuesta del Acuerdo Integral de Salvación Nacional? ¿Qué significa este acuerdo? ¿Qué implica y qué podemos esperar, presidente, de esta propuesta? Bueno, gracias Andrés de nuevo por la conversación, que además lo hace no como entrevistador ni espectador, sino activo agente transformador en Venezuela.
Gracias. A ver, la crisis creo que es evidente. La tragedia, la catástrofe que atravesamos los venezolanos, que se traduce en cosas tan cotidianas como no tener agua, hasta cosas tan importantes como soñar con qué van a estudiar nuestros hijos en Venezuela, soñar con poder compartir algo tan sencillo como una Navidad, un cumpleaños con nuestra gente. Esos son hoy anhelos, aspiraciones del venezolano cuando deberían ser cosas cotidianas. Creo que la necesidad de una solución, la necesidad de cambiar a Venezuela creo que es evidente. Se tradujo en votos en el 2015, se tradujo en movilización en las calles de Venezuela en el 2016, también en el 2017 e incluso en el 2019. En este momento, lo que estamos reuniendo precisamente son todas las herramientas que tenemos a disposición los venezolanos que hemos construido, Andrés. Por cierto, cuando tú hablas de la comunidad internacional, ese respaldo de los Estados Unidos, de Canadá, de la Unión Europea, de 60 naciones, vino con precisamente el haber conquistado el Parlamento, el haber movilizado al pueblo de Venezuela, el haber ejercido la Constitución en el 2019, asumiendo el artículo 233 como interlocutores de Venezuela para una solución, para lograr elecciones libres y justas. Entonces, hoy, ¿con qué contamos los venezolanos? Con un respaldo internacional, con la necesidad de cambio, con la mayoría que somos en ocasiones movilizadas, en ocasiones dispuestas a movilizarse. En este momento, lo que estamos diciendo es que la posibilidad de un acuerdo con respaldo internacional, que por cierto se diferencia, Andrés, de solamente una negociación, y también estaremos hablando de eso durante nuestra conversación, porque ya eso lo hemos visto en el pasado. En este momento Venezuela necesita lograr su objetivo, que es un acuerdo que genere garantías a todos los sectores, incluidos nuestros aliados. Y esto es importante, Andrés, porque cuando tú hablas de la migración venezolana, tiene un impacto en Colombia, en Brasil, pero también en Perú, Ecuador. Cuando vemos, por ejemplo, el atentado del día de ayer, por ejemplo, en Colombia, que se presume, aún está, por supuesto, en tempranas averiguaciones, pero que pudo haber sido perpetrado por la guerrilla. Todos sabemos de dónde se financia, por ejemplo, esa guerrilla que actúa en Colombia, pero hoy también en Venezuela, de alguna manera, y lo veíamos con el caso de Santrich, Márquez, o simplemente lo que sucede en el arco minero en este momento. Significa poder lograr entonces una solución, significa nosotros poder ejercer la mayoría que somos, a través de ejercer presión de los diferentes sectores orientados en salvar a Venezuela, en incorporar a la comunidad internacional de cara a este proceso, bien sea como facilitadores, el caso de Noruega, como garantes, como acompañantes del proceso, porque evidentemente no es que confiamos en un régimen, en una dictadura, confiamos de nuevo en la mayoría que somos, en la alianza que hemos generado a nivel internacional, en lo que podemos nosotros generar de garantías a todos los sectores que estén dispuestos a recuperar la democracia en Venezuela, en la integralidad del proceso, porque aquí algo también sabemos, lo que nos deben a los venezolanos es una elección presidencial que no se ejecutó debidamente en el 2018, que es lo que orienta a la solución de conflicto en nuestro país. Eso lo saben los Estados Unidos, Canadá, Colombia, pero también Europa. Cualquier otro elemento debe formar parte de un cronograma de generación de espacios reales de transformación de Venezuela, no maquillajes cosméticos, sí, como sucedió el 20 de mayo del 2018 sí, o el 6 de diciembre del 2020. Sí, presidente, la gente, bueno, en relación al planteamiento, yo creo que es muy buena la descripción que hace, el contenido del mismo, porque requiere mucha información. Pero también hay muchas dudas acerca de acuerdos. Cuando la gente se le habla de acuerdos, de diálogos, de negociación, inmediatamente generan dudas porque generan dudas de la herramienta democrática, de ese elemento para solventar la crisis. Porque Maduro se ha encargado de alguna manera de descalificar todos estos instrumentos. Descalificó el voto, ha descalificado instituciones de la vida pública nacional, ha descalificado la contratación colectiva cuando se trata de trabajadores. ¿Qué hay o qué puede decirnos que hay de distinto en relación a este caso frente a un régimen que ha deslegitimado prácticamente absolutamente a todas las instituciones y ha deslegitimado también esta herramienta democrática para resolver el problema? ¿Qué hay de distinto un poco para tratar de responderle a ese interrogante de los venezolanos? Mira, yo creo que esa sensación, ese sentimiento de escepticismo que tiene el venezolano producto
de que estamos en dictadura. Yo creo que esto parte de una caracterización muy llana. Hoy Venezuela atraviesa una dictadura, que en ocasiones, por cierto, Andrés, viendo lo que pasa en la Cota 905, viendo lo que pasa en la frontera con Colombia desde Apure, bueno, uno incluso dice, bueno, es que ya pareciera que ni dictadura se le puede decir a este régimen cuando ni siquiera el territorio pueden controlar y hace mucho tiempo perdieron control de la moneda, por ejemplo, ¿no? Pero esto parte de una caracterización muy llana. Estamos en una dictadura, estamos atravesando en este momento la peor crisis y catástrofe que ha visto la República en años, que se traduce en indicadores, pero que no son números fríos, que generan dolor a nuestra gente. Entonces, lo primero que quiero decirle a nuestra gente, y lo hemos conversado, Andrés, es que estamos absolutamente conscientes de que enfrentamos a una dictadura, a un régimen que va a querer utilizar cualquier proceso, bien sea de negociación para distender la presión internacional, bien sea de votación para tratar de normalizar la crisis, si lo vemos de manera aislada. Por eso yo creo que este debe ser un proceso integral. Por eso empecé hablando de las herramientas de las cuales disponemos para nosotros ejercer la mayoría, ejercer nuestra constitución, ejercer la diplomacia internacional que nos acompaña en este proceso de reconstrucción, de rescate de la democracia en nuestro país. Pero ese escepticismo que sentimos debemos traducirlo en experiencia ganada de errores o no que se han cometido en el pasado. Es decir, hemos pasado por procesos de negociación, sí. Hemos pasado por procesos de elecciones, como sucedió en el 2015, en el 2017, sí. Hemos pasado por procesos de protesta, de ejercicio de la mayoría en protestas pacíficas y no violentas en la calle, sí. O sea, no podemos decir que esas herramientas a disposición en este momento de los venezolanos en sí mismas van a hacer la diferencia. Lo que estamos diciendo y lo que hace diferente este momento, Andrés, y los que nos están sintonizando en este momento a través de esta ventana de oportunidad para conversar, es que somos mayoría, hay que ejercerla en torno a una dirección, elecciones libres y justas, convertir cada reivindicación de los obreros, de los trabajadores, de los estudiantes que están en la ruta por Venezuela en este momento, lo cual respaldamos absolutamente, de las enfermeras que están exigiendo vacunas, ya que también estamos haciendo las gestiones y trabajando para que logren ingresar sin discriminación a Venezuela, en la opción que todos queremos, salvar a Venezuela. Mira, Andrés, cuando uno tiene un paciente o un familiar enfermo, alguien cercano que tú quieres mucho y está en una emergencia, uno hace de todo. Mira, hipoteca cualquier cosa que tenga, vendes lo que tengas a disposición, pides apoyo. Y hoy Venezuela necesita de todos nosotros y debemos salvarla. Entonces lo que estamos diciendo es que hoy contamos con el respaldo de la comunidad internacional, ejerzámoslo en la disposición que tienen nuestros aliados hoy a avanzar, a ejercer la presión diplomática, a ejercer sanciones a violadores de derechos humanos y corruptos, a ejercer las acusaciones directas en el caso de la Corte Penal o tribunales en los Estados Unidos por corrupción, por terrorismo, por narcotráfico. Ejerzamos la mayoría movilizándonos, ejerzamos la opción de acompañamiento de los países aliados en este momento y también poner en la mesa las garantías de cara a un proceso de transformación en Venezuela. Y esto lo han hablado nuestros aliados, la disposición de nuestros aliados, que son los que ejercen las sanciones por ver incluso en riesgo su seguridad y la seguridad del continente, con la condición, con el elemento de generar condiciones para un acuerdo integral. La disposición está también en este momento. Y esto configura un momento para los venezolanos y abrir una ventana de oportunidad para ejercer un acuerdo. Y yo quiero aquí aprovechar esto también, Andrés, para decir qué significa el acuerdo al final del día para nuestra gente. Para nuestra gente que hoy no tiene agua en su casa, para nuestra gente que se vio forzada a migrar por falta de oportunidades, que están distantes, que quieren regresar a su país de alguna manera. Y yo lo decía el sábado en Yaracuy, ¿no? En un gran acto precisamente conversando del Acuerdo de Salvación Nacional con líderes regionales y también nacionales, del caso de Elsa, Oviayo Pilieri. Fíjate, se traduce en confianza en el país, se traduce en inversión internacional, se traduce en generar empleo, se traduce en poder elegir un nuevo presidente, se traduce en solucionar la crisis, en el ingreso de ayuda humanitaria, en la liberación de presos políticos, en la participación incluso activa de las multilaterales, en el caso, por ejemplo, del BID, que pueda volver a invertir en Venezuela a nivel de infraestructura, de escuelas, que podemos generar alianzas importantes para poder reconstruir servicios básicos en nuestro país. Es la tranquilidad de recuperar Venezuela. Eso pasa por, obviamente, la salida de la dictadura. No somos ajenos a esa realidad y lo que integra en este momento la posibilidad de un acuerdo de salvación nacional es todas esas capacidades que hemos construido y ponerlas al servicio de una solución de nuestra gente. Sí. ¿Y cómo generamos, presidente, frente a las dudas de la población,
credibilidad frente concretamente en relación a la propuesta. Tiene que ver con las movilizaciones y el cara a cara, el intercambio que de manera directa está usted realizando con la población. Mira, tiene que ver incluso con qué pasa si no llegamos a término. ¿Qué significa qué pasa si no llegamos a término? Bueno, que el régimen quiera otra vez evadir o eludir el logro de un acuerdo. Yo no tengo duda que el régimen quiera una negociación, pero Venezuela no necesita otra negociación fallida. Venezuela necesita un acuerdo, el objetivo, una solución, un cronograma de elecciones, el ingreso de la ayuda humanitaria, la confianza de las multilaterales para volver a invertir en servicios básicos en Venezuela y poder desarrollar un plan no solamente de infraestructura, sino que atienda la crisis de servicios. Eso yo creo que es evidente, esa necesidad. La gran pregunta que se hace la gente, nuestra gente, es, bueno, ¿cómo evitamos que otra vez el régimen quiera utilizar esto para distender la presión, para burlarse de todo el mundo? Bueno, yo creo que, y lo puso, por cierto, recientemente Juan González sobre el tapete. Él decía, mira, si no llegamos a término, si no se logra un acuerdo, la presión va a aumentar. Si no logramos un acuerdo, bueno, las sanciones a violadores de derechos humanos o corruptos van a seguir. Aquí nadie está pidiendo, por cierto, que se levanten sanciones, está pidiendo que logremos un acuerdo y con eso la disposición de los aliados en el levantamiento progresivo. No podemos confiar en un régimen, como decía hace minutos Andrés, tenemos que confiar en nuestra gente, en la capacidad de movilización, en la acción política y ciudadana, profundamente cívica, que están generando nuestros estudiantes en este momento en la ruta por Venezuela, a los cuales debemos nosotros atender y acompañar de ninguna manera. Mira, y hay otra cosa importante, el régimen sabe que esto es insostenible. A veces ellos se quieren hacer ver invencibles o que porque tienen un día más usurpando funciones en Miraflores, tienen el control. Ellos por la pretensión de control total del subsidio, en su momento CLAP, en su momento Pedeval, en su momento que se convirtió en Pudreval, en su momento Mercal, siempre han ido perdiendo el control y el control también pasó incluso con el espacio territorial. Hacíamos referencia a lo que sucede en Apure o algo tan cercano en el caso de la capital como la Cota 905 y La Vega, por lo cual ni son invencibles ni tienen cómo sostener algo tan complejo como lo que sucede en Venezuela. Esto es un problema de Estado, la integridad territorial, la moneda nacional, los servicios básicos, la alimentación temprana de nuestros niños, que es el desarrollo futuro de nuestro país, y tenemos que abordarlo de manera integral. Así que si el régimen pretende otra vez eludir un proceso como este, sepan que también estamos preparados para trabajar en todas esas alternativas en conjunto con nuestros aliados. Pero eso nos va a encontrar unidos, unificados como alternativa democrática en Venezuela. Gracias, presidente. Bueno, vamos a ir a un primer corte. No se retire, estamos hablando con el ingeniero Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, presidente interino de Venezuela, con las respuestas y los temas que la población quiere oír, clarificando para todo el país dudas y, por supuesto, aclarando muchas de las informaciones que corren a lo largo de redes y las dudas que la población pueda tener. Ya venimos, un minuto apenas, y continuamos nuestra conversación con el ingeniero Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela. Ya venimos. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR
750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Continuamos en su programa Contigo, Andrés Velázquez, correspondiente hoy miércoles 16 de junio, en este programa especial, en una clara, profunda y amena conversación con el ingeniero Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela. Presidente, cuando salimos a la calle en esta constante actividad que tenemos, en los casa por casa que usted hace, en las marchas, asambleas, escuchamos no solo necesidades de la población, del sufrimiento social que tiene la población, sino que también hay un planteamiento que tiene que ver con el clamor de justicia para los caídos, para los que han sido asesinados a lo largo de todos estos años, sobre todo jóvenes. Recién acaba de cumplir 4 años de asesinado el joven Pernalete, también el joven de 17 años apenas, que también murió en la calle. Y dado que hay una expectativa relacionada con un pronunciamiento de la Corte Penal Internacional en la cual se le podría ya abrir juicio o procedimiento de juicio a funcionarios de este gobierno, de este régimen. Entonces queríamos tocar este punto oyendo previamente un sonido de la familia Pernalete, en la cual oportunamente están haciendo un llamado o un recordatorio, y quisiéramos, una vez oído el sonido, que usted abordara este tema de la justicia a la que se ha recurrido, a la justicia penal internacional, porque prácticamente no hay justicia en el país y se tiene que recurrir afuera. Sin justicia no hay país y, por supuesto, ni nada que reconstruir en Venezuela. Y por eso yo creo que este tiene que ser un punto para lo que es el futuro, para lo que es la reconstrucción de Venezuela. Adelante con el sonido, por favor. Mi nombre es Elvira de Pernalete, madre de Juan Pablo Pernalete. Mi nombre es José Pernalete, padre de Juan Pablo Pernalete. Hemos perdido nuestro sentido de vida. Al asesinarnos a Juan Pablo, nos quitaron el piso. Como familia nos destruyeron. Pasaron 4 años para ellos reconocer ante el mundo que fue un guardia nacional que asesinó a nuestro Juan Pablo. El Ministerio Público siempre ha sido un brazo ejecutor de beneficiar a los victimarios, no a las víctimas. A Juan Pablo le asesinó un guardia nacional siguiendo órdenes del Plan Zamora. Se puede identificar plenamente, se podía identificar desde el año 2017 y no lo hicieron. Presidente, queremos justicia, verdad, memoria, reparación y garantía de no repetición. Eso es lo que pide toda la familia cuyos hijos o familiares han caído bajo balas asesinas de este régimen. Su comentario. Lo primero, desde la perspectiva de la víctima, de nuestros hermanos, amigos, cercanos y jóvenes que han sido perseguidos, torturados o peor aún asesinados, como el caso de Juan Pablo Pernalete, pero también Neomar Lander, Cecita, Miguel Castillo Gracho y tantos jóvenes que perdieron la vida protestando por la libertad, por la democracia, por nuestro país, en definitiva. Lo primero es que es muy doloroso para una familia la mentira desde el Estado, desde el régimen, ¿no? Lo hicieron con Pernalete,
haciendo ver que había sido una estratagema para tratar de asesinarlo mediante una protesta, cuando verdad fue el Estado ejerciendo fuerza bruta, sistemáticamente aniquilando y asesinando protestantes, como lo hicieron en el 2017, por ejemplo, uno de los casos recientes, pero también con Fernando Albán, por ejemplo, que lo lanzaron del piso 11 para simular un supuesto suicidio, cosa que reconocieron luego de 4 años, o 2 en este caso, 3 casi, falso por parte del régimen. Es decir, no solamente es que le mintieron a la familia, jugaron con la memoria de Fernando, jugaron con y manipularon actas, testimonios, mintieron públicamente a toda la sociedad venezolana. Entonces, el daño que le hicieron a la sociedad de esa manera. Yo creo que hay que resaltar la valentía que han tenido las familiares de las víctimas, las ONGs, los defensores de derechos humanos en poder buscar justicia. Mucho de lo que está pasando en este momento en la Corte Penal Internacional tiene que ver precisamente con esa búsqueda y lucha constante. El haber también desde el Parlamento ejercido denuncia constante, acompañamiento a las víctimas. Entonces, precisamente, esta búsqueda de justicia a nivel internacional, Andrés, tiene que ver con que en Venezuela está denegada, que no hay acceso a la justicia. Hay 97% de impunidad en Venezuela. Esa cifra debe haber subido, por ejemplo. Y hablamos de las víctimas de violación de derechos humanos, pero también, por ejemplo, recientemente con el tema del acoso, el abuso sexual, entre otras cosas. Entonces, lo que estamos buscando es que se haga justicia, resarcir, sanar las heridas del pueblo de Venezuela. Y en el caso de Pernalete, el régimen, para tratar de disipar culpas, bueno, sencillamente hace como una sentencia colectiva y acusa a 12 funcionarios, cuando está identificado el que lo mató. Habiéndolo identificado, está repartiendo culpas. Pero aquí hay elementos adicionales. No solamente el que lo mató, es una política sistemática de la dictadura. Fue una política de Estado, aniquilar a la alternativa democrática en Venezuela, traducida en protestas, como lamentablemente el caso de Pernalete, pero también en ejecuciones como, por ejemplo, a nada más y nada menos que a Óscar Pérez. Es una política sistemática, aniquilar a la alternativa democrática. A nivel de censura, una prueba es Radio Caracas Radio, otra, asesinar de manera vil. Por lo cual, ante la sistematicidad de estos hechos, se va a la Corte Penal Internacional, la denegación de justicia, la falta de independencia de poderes en Venezuela, con objetivos muy puntuales. Mira, uno, por supuesto, resarcir a las víctimas, buscar justicia. Eso genera paz en toda una sociedad, eso genera la garantía de no repetición. Difícilmente, Andrés, quisiera que mi hija, que nuestros hijos crecieran con el miedo de exigir sus derechos, de alzar la voz, de protestar. Y no hay ninguno preso, presidente, ninguno está preso. Nosotros debemos garantizar la no repetición, por lo cual estos maquillajes que hace recientemente el fiscal usurpador para tratar de hacer ver que en Venezuela hay independencia de poderes, no va a tener ningún efecto, porque además confiesan que asesinaron desde el Estado. Esto es importante que la gente lo sepa. Y esto también es importante, Andrés. Un acuerdo de salvación nacional no tiene que ver con el proceso que está llevando de manera independiente la Corte Penal Internacional. Tiene que ver con hacer justicia. Para eso hay que restablecer los poderes públicos en Venezuela. Para eso hay que debe existir la garantía de no repetición. Debe haber una sentencia clara para los culpables. Y eso debe entenderse muy bien, porque además paz no solamente es la ausencia de conflicto, también tiene que ver con el poder generar justicia. Distinto que de cara a un acuerdo existe la figura llamada justicia transicional, entre otras cosas, pero que no tiene que ver con delito de lesa humanidad. Pero bien bueno que lo aborda, porque eso, la búsqueda de justicia para estas víctimas, bueno, no es posible con ella ningún tipo de negociación, esos delitos de lesa humanidad. Y lo que tiene que ver no solamente con el que dispara y asesina, sino con esa cadena de mando en la búsqueda de justicia a la cual, o por la cual tenemos que fajarnos duro. Y con la claridad de que la justicia no es negociable y mucho menos estos delitos de lesa humanidad, que es algo que pudiera preocupar a los familiares y que usted bien ha podido aclarar aquí de que allí no se descansará hasta buscar
responsables. Yo quisiera, presidente, a continuación poner un sonido de un trabajador de Guayana. César Soto es su nombre, porque no puedo dejar de abordar el tema de los trabajadores, y sobre todo porque, bueno, está pendiente una visita suya por allá, por Guayana, y los trabajadores están pendientes y quisieron tratar de intercambiar o de oír una opinión suya en relación a los problemas que ellos confrontan en este momento. Vamos a oír el sonido para abordar este tema del trabajo hoy en Venezuela. Ok, amiga. Entonces, bueno, quedo pendiente para la actividad la próxima semana, si se va a hacer el programa. Saludos, pues. Tenemos allí un problemita técnico con el sonido. ¿Lo podemos rescatar? Ajá, ya vamos a tenerlo. Bueno, y el tema este del trabajo, presidente, es porque la condición que hoy tienen los trabajadores en Venezuela es de esclavitud. La razón social o la importancia social del trabajo en el país desapareció. Desapareció incluso con el tema del salario, por decir algo, porque el salario no existe en Venezuela. La hiperinflación se lo tragó, la falta de una política monetaria liquidó definitivamente el ingreso de los trabajadores, la falta de valor de nuestra moneda, pues lo destruido que está, cómo el régimen acabó con la libertad sindical, con esa institución tan importante para los trabajadores que es la contratación colectiva. Todo eso, bueno, fue desaparecido prácticamente en este régimen y hay mucha preocupación, y dado que la situación del trabajo en el país es tan fundamental, es por lo que queremos que abordemos el tema. Ya creo que tenemos el sonido listo. Adelante. No tenemos nada que inventar. ¿Por qué le damos tanto vuelta a la tortilla sabiendo que debemos unificarnos todos los obreros de Guayana y del país para darle un alto y ponerle un freno a las nuevas decisiones que han tomado de imponer contratos colectivos que vienen siendo también contratos de hambre, de miseria, donde está en riesgo la salud, la educación y la vida de los trabajadores? Es necesario la unificación, hermano. Ya hemos hecho todos los reclamos que hemos debido hacer, cumpliendo la normativa y cumpliendo los procedimientos. La OIT tiene la información, la ONU también, y las instituciones del Estado. Bueno, ¿dónde estás que no te veo? Por eso es importantísimo que con mucha responsabilidad, viendo hacia atrás a nuestros hijos y a nuestros nietos, ya salgamos de una vez a las calles. Es en la calle que resolveremos el problema. Eso sí, todos juntos, todos unidos, por una mejor calidad de vida y por una Venezuela próspera y productiva. Por acá les habló César Soto, el bombero. Ese es un delegado departamental de SIDOR, presidente, que quiso enviar que le pedimos este mensaje o este audio para meternos en contexto en este tema tan importante como es el tema del trabajo en Venezuela. Su comentario. Mira, ahí César hace referencia a algo fundamental. Uno, la unión, la unificación. Hoy los trabajadores, la clase obrera venezolana, ante un régimen que se dice obrerista, sabemos que solamente este eslogan, porque no respeta ni siquiera contratación colectiva, las tablas salariales se desaparecieron, el sueldo mínimo en Venezuela es más parecido a un sueldo de esclavitud, o si se puede asimilar, esclavitud moderna, $3 al mes. En algunos casos el promedio del empleado público además no supera ni siquiera los $6, en el mejor de los casos, y cuando haya algún tipo de conversión positiva para la gente. Destruyeron la moneda, en definitiva. O sea, la función de Estado de acuñar la moneda, de generar el patrón. Cuando tú le preguntas hoy a alguien, por cierto, en la calle Andrés, ¿cuál es la moneda en circulación en Venezuela? Nadie te responde el bolívar. Te dicen, depende de la ubicación geográfica, el dólar, el peso colombiano, si están más hacia el occidente del país, la grama incluso, hacia Bolívar y hacia el sur, cuando la moneda de circulación legal es el bolívar. Y no podemos ni siquiera normalizar
este tema que afecta directamente a la clase trabajadora en Venezuela. Hay que unificar la lucha en torno a la salvación nacional. Mira, aquí no va a haber contrato colectivo que valga, a menos que estabilicemos el país y la economía. Aquí no va a haber poder adquisitivo o poder ir de nuevo al mercado a simplemente hacer compras. Yo recuerdo, yo cuando estaba chiquito, yo escuchaba a la gente decir, bueno, voy a hacer las compras del mes o de la semana, ¿no? Eso lo decía la gente aquí normal en Venezuela, no era una cosa, una ilusión. Hoy no puedes ni comer 2 veces al día, ¿vale? Hoy el 90% de la población no accede a las 3 comidas en este país, en el país con las reservas petroleras más grandes del planeta Tierra. Incluso, por cierto, los obreros del sector petrolero, literalmente comiéndose un cable. ¿Cómo están las industrias básicas en Guayana, Andrés? Destruidas en todas. Cero, en cero. Están arrumadas cuando generaban plusvalía, cuando generaban ingresos a este país, que generaba empleo, que un trabajador de las industrias básicas en este país se sentía orgulloso de ser un tipo de accionista de algo que generaba rendimiento a ellos, a su familia, pero también al país. Entonces, el llamado hoy a la clase trabajadora, a la clase obrera, mira, es digamos, a sumar en este proceso de salvar a Venezuela, porque salvar a Venezuela va a ser rescatar la industria básica, salvar a Venezuela va a ser rescatar a la familia, salvar a Venezuela va a ser regresar a la descentralización en este país, a la independencia de poderes, al bienestar, a poder, que no sea un sueño, hacer mercado del mes, como lo hacía cualquiera en este país en su momento, a poder no solamente cubrir las necesidades básicas, sino pensar en el mañana, ¿vale? Aquí la gente se iba de vacaciones para Margarita, los obreros, los trabajadores tenían, además, por cierto, los maestros tenían sedes vacacionales bastante interesantes, y dependiendo de cuál fuera el lugar de agremiación, digamos, tenían espacios para el esparcimiento en Venezuela. Explícame cómo se esparce hoy alguien en La Vega en este momento, bajo un valle de balas, como decía la canción, la famosa canción. Entonces, el rescate del salario tiene que ver con el rescate de Venezuela, tiene que ver con el rescate de la dignidad. Y por cierto, tampoco ha sido inmune la dictadura. La OIT ha hecho clara referencia a lo que es el trabajo esclavo en Venezuela en este momento. Bueno, y por supuesto el rescate de la democracia, porque sin democracia, sin recuperar la democracia, no vamos a recuperar los derechos del trabajo, del salario y la productividad del país. Vamos a nuestro lo que dice, vamos a nuestro segundo corte. Vamos a nuestro con la democracia. Adelante. Sí, vamos a nuestro segundo corte. Brevísimo. Dale. Mucha gente decía, ¿con qué se come la democracia, ¿no? Cuando estamos en plena lucha por derechos fundamentales. Bueno, hoy los venezolanos sabemos que sin democracia no se come, porque se roban los derechos y atentan en contra del ciudadano. Así es. Bueno, vamos a nuestro siguiente corte, nuestro último corte, y venimos ya para la última parte del programa. Ustedes atentos, no se aparten, ya venimos después de este corte. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz.
objetiva e independiente. Directo a tu pantalla, de lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Bueno, seguimos en su programa Contigo, en este programa especial con el presidente Juan Guaidó. Una amena conversación que estoy absolutamente seguro sigue el país con atención y, por supuesto, clarificando, ha servido para clarificar muchísimas cosas. Hay un tema que no podemos pasar por alto en esta conversación, presidente, y tiene que ver con el tema de la soberanía, de eso que en la Constitución está definido como el espacio físico, geográfico, el espacio geográfico del país, que involucra el territorio nacional, la soberanía del territorio en Venezuela. Resulta ser que tenemos los hechos que han ocurrido en Apure, el final que ha tenido eso, que ha sido un final de verdad doloroso, no solamente por lo que esto comporta, la cesión del territorio, sino que va más allá de eso. Está el caso de Bolívar con el arco minero del Orinoco, donde se le ha cedido también parte de ese territorio a grupos irregulares colombianos, a disidentes de la FARC, a el ELN, el caso de La Vega, donde grupos de delincuencia organizada, armados hasta los dientes, se han hecho dueños prácticamente de todos estos sectores de barriadas populares de Caracas. Tengo un sonido que es de la ONG Fundaredes, que dirige Javier Tarazona, y que es muy importante y está actualizado porque hay de nuevo situación o conato de enfrentamiento, y estos grupos guerrilleros, estos grupos de delincuentes están dándole ultimátum a la población para que abandonen nuevamente sus espacios que habitan. Vamos a oírlo para entrar en este tema tan delicado, tan importante, que nos da en el alma, que nos da en el corazón, porque tiene que ver con la soberanía territorial de nuestra nación. El sonido, por favor. En Fundaredes estamos sumamente preocupados por lo que sería una nueva etapa de conflicto en el estado Apure. Los días 8 y 9 hubo una nueva presencia de estamento militar en las zonas del Ripial, el Rosal, así como también La Capilla. La Victoria, que desde el 21 de marzo ha sido escenario de conflicto armado, donde se contabilizan ejecuciones extrajudiciales, 16 militares caídos, aún a esta hora 2 militares desaparecidos. Hemos conversado con su mamá antes de esta declaración, la mamá de Abraham Belisario, la señora Ámbar, la mamá de Dani Vázquez, la señora Petra. Ambas expresan el dolor, la incertidumbre, la desesperación, la angustia que tienen por no saber desde el 23 de abril nada de la integridad de sus hijos. Hoy nos solidarizamos con los que más sufren, con los civiles, más de 7.000 que han tenido que desplazarse de esta zona y que hoy nuevamente vuelven a vivir el mensaje de la FARC los días 11 y 12, cuando les han conminado a retirarse de este territorio porque vuelve el conflicto por el control de estos pasos ilegales que son estratégicos para el narcotráfico y el neoextractivismo. Cuando se quiere celebrar 200 años de la batalla de Carabobo y se maquillan tanques y batallones, está pasando como cuando se quiere maquillar a un muerto. Se maquilla a un cuerpo que lamentablemente ya no tiene vida. Hoy es triste la vergüenza que implica para Venezuela las operaciones de grupos terroristas en nuestro país.
llamamos a la comunidad internacional, al Comité Internacional de la Cruz Roja, que se garantice la dignidad humana, que se garantice el derecho internacional humanitario y que se garanticen los derechos humanos que hoy son vulnerados en el estado Apure. Nos preocupa que esta nueva escalada de conflicto termine afectando a los más débiles, a los civiles, a la población infantil y a la población más vulnerable de la zona. ¿Cómo explicamos esto, presidente? ¿Cómo explicamos esto? Mira, esta es una de las consecuencias más dañinas y terribles que ha generado el régimen de Maduro en este momento. Es la integridad territorial, la soberanía, lo que está en juego en este momento y dicho en términos coloquiales, Andrés. A veces pensamos que es un conflicto lejano o algo que no afecta de alguna manera. Pero es como si en la urbanización, en el barrio, en la comunidad, como está pasando en La Vega, en la Cota 905, permitan alegremente el paso de irregulares, se suprime absolutamente el Estado. No solamente las fragmentaciones del Estado, sino la evidencia de un Estado fallido. Quiero reconocer el trabajo de Fundarredes, de que de manera valiente, oportuna, ha visibilizado, ha informado de la crisis y la situación no solamente en Apure, sino en general en la frontera venezolana. Por eso la dictadura hace grandes esfuerzos por invisibilizar, por generar censura, por acallar a las ONGs, perseguirlas, cortarles de alguna manera el financiamiento para que puedan dejar de funcionar o existir, porque les hace daño la verdad. Y la verdad es que entregaron el territorio. La verdad es que el amparo de Maduro a grupos como la disidencia de la FARC o el ELN, su financiamiento directo e indirecto, o lo que pasa en La Vega, o lo que pasa en La Vega, degeneró en un conflicto entre bandas. Hoy todavía no he explicado sobre la muerte de Santrich, dónde está ubicado Iván Márquez, dónde están ubicados los campamentos guerrilleros que ellos amparan de alguna manera. Ellos armaron y le llamaron zonas de paz en su momento, no solamente en La Vega y en la Cota 905, en muchos otros sectores de Caracas y del país les llamaron zonas de paz y termina y deriva en cosas tan lamentables como, por ejemplo, hace un par de semanas, Andrés, no olvidarlo, que han tratado también de invisibilizarlo, asesinaron al director de la FAES en Guárico. Se presume un grupo de estos terroristas o guerrilleros en este momento. Nada ha dicho la dictadura. Esta es la evidencia clara, Andrés, de que pretendieron controlar todo y hoy ni siquiera el territorio nacional lo pueden garantizar en este momento. Es la evidencia de la necesidad de un acuerdo. Y esto es importante decirlo. ¿Sabes por qué, Andrés? Porque cuando nosotros hablamos de un acuerdo de salvación nacional es para los venezolanos. Nosotros no estamos otorgándole el monopolio de la interlocución a Maduro. Él trata de clamarla, él trata de exigirla. Por eso sale diciendo en Televisión Nacional y responde rápidamente que es él el que tiene que hablar, porque sabe lo insostenible que es la situación hoy a lo interno de Venezuela, la inconformidad que existe a todos los niveles, incluso del régimen, por supuesto también en la Fuerza Armada. Y aquí esto lo hablo como nieto de militares, Andrés, como ambos abuelos, uno fue de la Guardia Nacional y otro de la Armada. A 200 años de la batalla de Carabobo, mira, es una vergüenza hoy haber y sentir que han entregado parte del territorio nacional. Volver a Carabobo, hablando del bicentenario de la batalla de Carabobo, sería ejercer soberanía, sería realmente respetar la integridad territorial, respetar a los habitantes y ciudadanos de Apure, que son los que más sufren en este momento. Y ya solamente el desplazamiento y los refugiados venezolanos no son consecuencia de la dictadura, sino también un conflicto armado que advierte Fundarredes que puede reactivarse en cualquier momento en el estado Apure, con lamentables consecuencias, por supuesto, para los más vulnerables, como hicieron, y el falso positivo que montaron. Y parece que se les ha olvidado a la dictadura por parte del FAE, de campesinos en la zona para tratar de simular un enfrentamiento que tenía algún tipo de control, que terminó en, lamentablemente, una negociación, quién sabe cómo, con un grupo guerrillero para que liberaran por primera vez en la historia republicana de Venezuela a militares secuestrados en función o en nuestro propio territorio activa y al servicio en territorio venezolano por una guerrilla que amparó Maduro. Y escúchese bien, primera vez en la historia. En los años 90 se dio el caso de un secuestro de unos generales en situación de retiro que estaban en estados fronterizos, pero es primera vez en la historia que en ejercicio de sus funciones permite la Fuerza Armada y la dictadura, en este caso usurpando funciones Maduro, que le secuestran a militares activos. Y Maduro no da explicaciones ni en alto mando militar tampoco. Sí. Todavía creen que se pueden hacer los locos con algo tan grave como esto. Creen que pueden burlarse de alguna manera de los familiares de los militares que asesinaron también en el cumplimiento de sus funciones por una guerrilla que ellos
ampararon. Por eso es importante no solamente, de nuevo, estos espacios, Andrés. Obviamente esto no va a salir en este momento a nivel, digamos, de televisión nacional, o incluso pretendieron callar la voz de RCR, pero aquí estamos llevando esta información. Sí. Y ojo, y atención con esto, no en miras de condolernos o solamente denunciar lo grave de la situación, sino en miras de solucionarlo. Por eso hablamos del Acuerdo de Salvación Nacional. El ejercer soberanía, de nuevo, no solamente es un acuerdo de salvación, sino también es volver a Carabobo, y utilizo esta frase no solamente con clara intencionalidad de lo que representa y lo que representó ese momento de la historia venezolana, pero también la necesidad de volver a el respeto y el ejercicio de la soberanía en nuestro país. Sí. Bueno, y aquí en La Vega se reportaron por esas balaceras que ocurren a diario, balas perdidas que asesinaron a Yuraima Díaz Araujo, una enfermera de 48 años que deja huérfano a 2 niños, José Gregorio Belisario, de 49 años, que ambas víctimas de balas perdidas allí en La Vega igualmente. Mira, de nuevo, producto del descontrol absoluto que tiene hoy el régimen de Maduro, por lo cual estamos luchando para recuperar no solamente la justicia, la integridad territorial, la soberanía, cosas tan importantes y elementales en cualquier estado. Y por eso te decía al principio, Andrés, que en este momento pareciera que ni dictador se le puede decir a Maduro, cuando ni siquiera la propia capital puede controlar de alguna manera. El descontrol hoy es lo que prela, y por eso la amplitud con la cual hemos presentado la posibilidad de un acuerdo de salvación nacional. Yo hablaba de la emergencia al principio, hablaba de lo que hacemos los venezolanos cuando tenemos un familiar o una persona cercana, un ser querido en emergencia. Hacemos todo por rescatarlo, por salvarlo. Así tenemos, y es un deber hacerlo en este momento con nuestro país. Presidente, bueno, llegamos al final del programa. Quiero pedirle un mensaje final, unas palabras finales para los venezolanos dentro y fuera del país, en cualquier parte que se ubiquen. Mira, Andrés, somos mayoría de los que queremos un cambio en Venezuela. La hemos ejercido en las calles de Venezuela electoralmente, a nivel institucional, con el reconocimiento diplomático y constitucional de la presidencia encargada del Parlamento Nacional. No podemos de ninguna manera nosotros acostumbrarnos a esta terrible situación. Aquí hay herramientas para poder ejercer esa mayoría de forma segura en algunos casos, y también desafiar a un régimen que pretende perpetuarse en el poder. La posibilidad de un acuerdo es para todos los venezolanos, no solamente un grupo u otro, es para todos los venezolanos, para rescatar nuestros derechos, para poder ejercer esa mayoría, y también para generar garantías, por cierto, a todos los que hoy den un paso en apoyo a la Constitución, a la democracia, a Venezuela. Las garantías que están dispuestos también nuestros aliados a ponerlas sobre la mesa y poder ir a un levantamiento progresivo de sanciones de cara al cumplimiento de un acuerdo que genere confianza en los aliados, en los venezolanos, pero también en la inversión privada, en generar empleo, en recuperar nuestra dignidad y la calidad de vida, no depender de un subsidio que llegue o no llegue en formato de caja en este momento y no a través de Mercal o Pedeval, sino que volvamos a ir a la bodega a poder comprar. Quiero que sepan los que nos están escuchando que somos mayoría de los que queremos cambio, que hemos resistido suficiente ya, pero que no vamos a dejar de hacerlo hasta lograr esa democracia, esa libertad en todo el pueblo de Venezuela. Así que muchas gracias por el espacio, Andrés, y saludos a todos los que nos sintonizaron en esta conversación. Vale, gracias, presidente, por compartir con nosotros esta interesante conversación en el entendido de que tenemos que salvar a Venezuela, volver a la democracia y volver a reinstitucionalizar el país, y de verdad que agradecemos su compromiso, su esfuerzo y su valor para enfrentar, a pesar de todas las adversidades, lo que se enfrenta en el país, que no es cualquier cosa. Es represión, es persecución, es este dolor que llevamos por dentro de la entrega de nuestro espacio territorial y por supuesto con ese dolor social de hambre que tienen nuestros niños, nuestros adultos mayores, todo esto pues, y bueno, que se traduce en esto de la falta de un plan de vacunación al cual también tratan de sacarle provecho para control social de parte del régimen. Bueno, muchas gracias a todos los oyentes, gracias nuevamente al presidente Juan Guaidó, los esperamos para la próxima semana, próximo miércoles, en el cual estaremos en un nuevo espacio contigo, correspondiente a los miércoles contigo, Andrés Velázquez. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias por todo y que tengan buenas tardes. RCR presentó
contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750.